¿Qué onda, raza? Este podcast es para conocer a Dante Díaz. Dante, muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, muchas gracias a ti, Paco, y gracias a tu auditorio. Es un placer. Eso. Oye, pues te preguntarás cómo es que genero este enlace contigo, este contacto. Y ahora sí, la gente debe de saber que hemos tenido algunas situaciones técnicas. Ya hemos repetido la introducción como 10 veces. No, pero te comentaba que por el tema de Épica es que me apareció, no sé, me arrojó mi algoritmo en TikTok, algo de tu chamba. Y conforme estuve investigando un poquito de tu trabajo, pues he descubierto otras cosas muy, muy interesantes que pues poco a poco iremos aquí platicando a lo largo del episodio. Y pues quiero comenzar a preguntarte, mi estimado, ¿tú eres originario de Ciudad de México? Así es, originario de Ciudad de México. ¿Y qué tal? ¿Cómo recuerdas que haya sido tu infancia? Pues increíble. Los recuerdos de mi infancia son maravillosos. Este, la ciudad ha cambiado mucho, pero bueno, pues cuando yo era niño estaba muy padre. No había tanto tráfico, no había tanto smog. Pero bueno, yo sigo adorando a la ciudad, me gusta mucho y sí, pues mi infancia son definitivamente mis mejores recuerdos de la vida. ¿Eres hijo único? ¿Tienes más hermanos? No, soy hijo único, ¿Hermanas? afortunadamente. Ok. Sí, son contextos a lo mejor curiosos, ¿no? Cuando creces con hermanos, cuando eres hijo único, creo que sí puedes compartir experiencias diferentes, pero creo que a su vez, no sé, te ayudó mucho el autoconocimiento, ¿no? Seguramente Y bueno, el crecer de cierta manera, perdón por la Ajá. interrupción, de cierta manera, pues éramos de esas familias que estábamos todos ahí como muéganos siempre los fines de semana en casa Ok. de mis abuelos y Ujú, pues todos los primos y así, y luego uno de mis primos vivía en la casa de al lado, entonces, ujú. pues nada, o sea, casi casi que mis primos fueron como mis hermanos, ¿no? Entonces, em, Ujú. pues a pesar de no haber tenido hermanos, pues sí tuvimos una relación así, ¿no? Muy cercana y pues crecimos juntos, jugamos juntos, hicimos muchas tonterías juntos y así, ¿no? Sí, es que es un tipo de infancia que, digo, somos muy contemporáneos seguramente. Es un tipo de infancia que ya ahorita muchos chavos pues no comparten, ¿no? Todavía nosotros salíamos a la calle, salíamos a jugar, a hacer, como dices, ¿no? Relajo, travesuras. Y yo creo que actualmente por la situación actual, la tecnología, pues ya son cosas que no comparten de la misma manera, ¿no? Los chavos. Sí, no, yo lo veo por ejemplo con mis sobrinos, con los más chicos, Ujú. pues no, creo que nunca he ido a jugar al parque con ellos, nunca los dejaron sus papás, siempre tenían el miedo de que algo pasara y así, cuando que nosotros pues nos Ujú. íbamos solos a todos lados, ¿no? Entonces, pues los tiempos han cambiado mucho, obviamente que la inseguridad más fuerte hoy en día, pero pues sí, o sea, son los cambios, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando. Es correcto. Oye, y en el tema de la música, ¿cómo recuerdas tú que fue ese primer acercamiento que tuviste? He platicado aquí en el podcast con muchos músicos, guitarristas, cantantes, y generalmente, pues, a veces platican que tuvieron como ese acercamiento musical por medio de algún familiar, que es un tema casi, casi hasta de, no sé, de familia, o que descubrieron la música de repente de manera accidental, ¿no? ¿Cómo es que tú comienzas a tener como esas inquietudes musicales? Bueno, a mí me ha gustado la música desde siempre. Yo creo que desde muy chiquito, pues siempre me ha gustado cantar y escuchar música de muy diversos estilos, porque precisamente por esta familia tan grande, pues estaban los gustos de mi abuelito, que a la vez también eran los gustos de mis tías y mi mamá y mis tíos,
pero Ujú. enriquecidos con sus propios gustos, y luego pues los gustos de mis primos los mayores y mis gustos de mis primos de la misma edad, y así, ¿no? Se fue enriqueciendo mi gusto por la música, que pues sí es muy amplio. Eh, Ujú. y bueno, varios familiares que son músicos. Pues, directamente tengo, pues bueno, no directamente, vaya, pero en la misma casa de mi abuelito, pues había un piano. Uno de mis primos tocaba el Ok. piano, aunque pues sí, o sea, ya en algún momento lo dejó. Cuando a mí me empezó a interesar la música, pues como que él ya no tocaba, pero tenía otro tío, bueno, tengo otro tío que también tocaba el piano. Entonces yo de niño, a los 10 años, mi mamá me inscribió en un curso de piano, y ahí anduve haciendo mis primeros pininos, tenía yo como 10 años. Después, pues ya más en la adolescencia, quise estudiar guitarra, pero mi mamá me metió igual a la misma academia donde había estudiado piano. Y entonces estudié guitarra, pero pues era guitarra clásica. Sí me gustaba, estaba muy padre y todo, pero pues yo ya estaba en el rock and roll, ¿no? Yo descubrí el rock y todo eso pues desde muy chiquito. Empecé con los Ujú. Beatles, y de los Beatles brinqué a todo lo demás, ¿no? A Zeppelin, a Queen, etcétera, ¿no? Y pues ya fue realmente ya grande. Yo empecé a estudiar ya música propiamente hasta el 2020, ¿qué fue? 2023. O sea, ya tenía yo 21 años cuando empecé a estudiar música ya seriamente, ¿no? Ujú. Este, y pues nada, de ahí para acá. Órale. Oye, y en esa evolución musical que me comentas, me dices que tuviste como la intención de tocar guitarra y no se concretó. Pues toco la O sí, sí guitarra, de tuviste. hecho, o sea, Ajá. sí toco. Ujú. Lo que pasa es que, pues bueno, empecé con la guitarra acústica, la clásica, ¿no? Y sí me gustaba, Ujú. pero pues no, yo prefería estar ahí tocando, bueno, la guitarra eléctrica, ¿no? Ya cuando bueno, al principio un amigo de la cuadra me prestaba su guitarra eléctrica, y con esa empecé a hacer yo mis primeras rolas, mis primeras, este, composiciones y mis primeros pininos. Eh, ya después, cuando entré a estudiar música, justo entré como guitarrista, pero la verdad es que me di cuenta que no tenía la madera, ¿no? O sea, yo veía a mis compañeros de clases de guitarra que ya estaban muy avanzados, ya tocaban brutal, ¿no? Ya tocaban muy cabrón. Ujú. Y yo, y yo pues ahí todo torpe, ¿no? Ahí iniciando. Ujú. Soy muy bueno para tocar la guitarra, lo que llaman guitarra rítmica, ¿no? Los riffs, como Ujú. el ta 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 ta. O sea, eso lo puedo hacer bien, ¿no? Soy muy bueno para hacer riffs, para tocarlos. Soy bien bruto para tocar y cantar, por eso no canto en mi propia banda. Nunca he cantado en mis propias bandas, porque tocar y cantar no se me da Ajá. la, la coordinación. Pero sí toco la guitarra, no es un mal nivel, pero no hago Ujú. solos, por ejemplo, nada de solos, ni de lo que le llaman requintos, ¿no? Ok, ok. Oye, y en ese momento en el cual tú comienzas a descubrir los instrumentos, ¿ya en ese momento tú habías pensado en armar algún proyecto musical? O sea, más chavo, no sé, secundaria, prepa, o tú comenzaste ya con proyectos musicales ya hasta después. Yo desde que empecé con el piano, desde el principio, Ujú. desde que me empecé a sentar al piano, incluso desde antes de las clases, siempre estuve Ujú. como en mi propia búsqueda, siempre como que, bueno, pues sí tenía mi libro y tenía que tocar ahí lo que el libro decía y lo que me dejaba el profesor y demás, pero siempre tuve el interés de como yo estar explorando y de estar haciendo ahí como mis rolillas o mis piececitas. Este, Ujú. y mi idea siempre, desde que empecé con la música, yo siempre dije que quería ser compositor, ¿no? Y que sí, desde luego que Ok. cuando conocí a los Beatles dije yo quiero tener una banda y quiero ser compositor, ¿no? Quiero hacer mis propias rolas y tocar mis Ujú. propias rolas. Y esa fue siempre la idea, ¿no? Te digo, ya después cuando estudié, bueno, en el 2000, si no me equivoco, fue en 2001, vi por primera vez a Iron Maiden, que fue cuando vinieron con Rob Halford,
Ujú. Y dije, justo eso es lo que yo quiero de mi vida, ¿no? O sea, cuando los vi en vivo, pues de ahí me enamoré, ¿no? Y entonces yo ya al principio tuve un dueto con un amigo que toca la batería y nada más éramos él y yo, entonces yo tocaba guitarra y medio tocaba, y él tocaba la Ujú. batería. Ok. Eran puras rolas, puras rolas originales. Bueno, puras intentos de rolas originales. Ujú. Y así fue Ok. siempre, ¿no? O sea, yo la verdad es que siempre he sido muy malo para los covers porque luego no me aprendo las letras y, o sea, sí me gusta cantar covers, me encanta y lo he hecho. Muchos años he cantado mucho, sí he cantado mucho cover, pero no es como, Ujú. nunca fue mi meta en la vida, ¿no? Y y pues ya te digo, después de que me di cuenta que la guitarra no iba a ser lo mío, lo mejor, ahí en la escuela uno de mis compañeros guitarristas andaba buscando vocalista para su banda y Ujú. justo querían a alguien que cantara pues power metal, Stratovarius y todo eso y que también cantara Metallica y así. Yo le dije, pues yo canto todo eso, ¿no? Yo ya cantaba, te digo, yo Ujú. canto desde niño y siempre he cantado pues bien, ¿no? Entonces ahí me cambié de guitarra, me fui a canto. Obviamente seguí con la carrera de composición, pero me pasé de instrumento, me cambié de guitarra a canto. Y y pues ya, o sea, ya tenía yo la banda con mi cuate, bueno, el dueto con mi cuate, y con estos chavos, pues empezamos empecé ya esa fue mi primer banda como tal. Eh, y ya después de eso, pues ya hice yo mi propio proyecto, que pues duró muchos años y ahora ya cambió de nombre y todo, pero ya es un nuevo proyecto, pero pues sí, sigue siendo ahí como mi esencia y mis ideas, ¿no? Ok. ¿Y recuerdas cuál fue la primera presentación que tuviste o sea, con público, cuando Sí, sí, experimentaste a lo mejor el aplauso? cuando niño, o sea, cuando el curso de Ajá. piano, que creo que fue Ujú. como a los 10 años, pues al final del curso dimos un recital y ahí fue, ¿no? Ese fue mi primer encuentro con el público. Toqué una piececita, un par de piezas muy sencillas, este, pues ese fue, digo, éramos varios, ¿no? En el curso y entonces dimos un recital todos y ahí tuvimos nuestro primer encuentro con el público, sí. Y ya después, pues bueno, muchos Y, años después, ¿eh? La verdad, sí, entre esa y la siguiente vez, ajá. ya fueron muchos años después, hasta que me uní a la banda esta que te digo, en el 2003. Ujú. ¿Qué dije? Hace rato creo que dije 2023, pero era 2003. 2023. Ajá. No, Ajá. 2003, no sé ni qué estoy. Y- 2003 fue ajá. cuando entré a estudiar música y fue cuando me uní a esta banda. Y ya ahí fue digamos, mi debut profesional como tal. Ok. ¿Y cómo fue que descubriste que tenías como la facilidad para el canto? ¿Fue algo que, pues en algún momento alguien te escuchó y dijo, oye, ¿cantas? ¿O cómo fue que fuiste como descubriéndolo? No, pues es que yo cantaba, o sea, mi mamá Mm. ponía discos de José José y yo cantaba, ¿no? Digo, desde Ujú. niño. Bueno, incluso desde antes, ¿no? Mm. Yo tengo los discos de Topollillo y esas cosas. Y yo cantaba, Ok. ¿no? Cantaba con los discos de Timbiriche, los primeros discos de Timbiriche, cuando eran niños ellos, o chavitos. Eh, Ujú. Luego, pues, cuando se puso de moda Pablito Ruiz, yo me hice fan, yo era bien chavo, pero pues me hice fan de la canción aquella de Wow Sí. Mamá o algo así decía. Este, y luego pues mi mamá ponía Sinatra y yo cantaba en inglés, ¿no? O ponía Elvis y yo Ujú. cantaba. O ponía José José y yo cantaba, ¿no? O sea, siempre me aprendía las canciones y cantaba y lo hacía, pues yo creo que lo hacía bien porque nunca nadie me dijo, ya cállate, ¿no? O bueno, pues mi Ok. mamá me quiere tanto que nunca me cayó, ¿no? Y después pues empecé a escuchar a los Beatles y prácticamente me sé todas las canciones de no todas, pero casi que un 98% de las canciones de los Beatles me las sé, y Ujú. pues las canto todas, y de ahí,
pues te digo, brinqué a Zeppelin y empecé a cantar Zeppelin y empecé a cantar Queen y empecé a cantar Rolling Stones y empecé a cantar un montón de cosas. Y luego conocí el metal, ¿no? Con Metallica, con Iron Maiden y empecé a cantar eso también. Y así, o sea, yo nunca tomé clases de canto, o sea, siempre, ya hasta que estudié la carrera, ¿no? Siempre he dicho que mis verdaderos maestros de canto pues son James Hetfield, Bruce Dickinson, Michael Kiske, Helloween, Timo Cotipelto, Stratovarius. Esos son mis maestros, realmente, ¿no? Y obviamente Frank Sinatra y los Beatles y todos ellos, ¿no? Porque pues yo cantaba imitándolos, ¿no? Entonces esa imitación, esa búsqueda de llegar a esos sonidos, pues fue lo que a mí me dio incluso esta versatilidad que tengo en la voz, ¿no? Sí, justo mencionas la versatilidad porque en los diferentes proyectos que te he escuchado cantar, pues te escucho cantar, como comentas, una voz muy power metalera, muy agudos. Luego también te he escuchado guturales, te he escuchado una voz también limpia y sí es bien curiosa esa exploración que comentas, porque me imagino que en ese camino tú ni siquiera eras consciente de lo que estabas logrando con la voz. O sea, tú decías, yo estoy cantando como ellos, pero la realidad es que lograr llegar a esas notas, pues sí tiene bastante dificultad, ¿no? Que tal vez para ti que ya, como dicen, traes el canto de agencia, pues no lo notabas, ¿no? Y te platico un poquito. A mí me gusta mucho el dibujo, o sea, soy dibujante y de igual manera, desde chavito a mí me gustaba dibujar. Y la gente me comenzaba a mí a decir, oye, pues es que dibujas bien. Y pues para mí lo que yo pensaba o reflexionaba en ese momento era, caray, pues ¿qué no se supone que así dibujamos todos? O sea, cuando no comienzas a tener como ese contexto, esa diferencia. Y no sé, digo, me imagino que tú lo hacías de manera tan natural que cuando veías la sorpresa de la raza, pues dices, órale, entonces no todos hacemos lo mismo, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, uno pues digo, cuando eres niño y así, pues no te preguntas esas cosas, ¿no? O sea, de hecho, pues yo creo que los grandes cantantes de rock, de metal y todo eso que hemos escuchado a lo largo de muchos años, eh, pues se han hecho como han podido, ¿no? O sea, lo han hecho como ellos le han investigado, no investigado, le han buscado, digamos, ha sido de manera empírica, ¿no? Hoy en día, pues ya hay muchos estudios, ya hay como muchos más avances en el estudio de la voz. Desde luego que antes, pues bueno, obviamente los cantantes de ópera, los cantantes líricos de música clásica y todo eso, pues ellos sí tienen una técnica que viene de hace siglos, ¿no? Pero los cantantes de rock, los cantantes de música popular, pues en realidad hemos crecido como la hierba, ¿no? Hoy en día ya no, bueno, sí sigue habiendo mucho eso, pero pues ya también hay mucha investigación. Entonces yo de hecho justo acabo de ir hace como un mes me fui hace 3 semanas me fui a Brasil a estudiar fui a tomar unas masterclasses de distorsiones vocales con un cantante y coach y maestro que es investigador y que lo ve desde o sea, lo ha estudiado de manera científica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya ha cambiado esto, ya hay mucho estudio de la técnica, pero yo, pues sí, o sea, yo lo fui descubriendo solo y sí, obviamente me fui dando cuenta con el paso de los años, con los shows, con las tocadas y demás, que la gente sí se sorprendía mucho de ver hace 20 años, porque ahorita pues ya vemos a Tatiana de Ginger hacer voz limpia y voz gutural, ¿no? O esta niña de Arch Enemy, a Lisa, ¿no? A la propia Marcela Bobbio, que ya también está haciendo guturales y hace voces limpias y voces de soprano y demás. Ya hay mucha gente como que lo está haciendo, que se ha ido descubriendo esta cosa de que sí puedes hacer varias cosas. Porque antes te decían, no, es que o cantas esto, porque si cantas guturales te vas a joder la voz. O si cantas este tipo de voces de rock, te vas a joder la voz. Entonces como que te metían ese miedo y pues tú solo cantabas como de una sola forma, la que estuviera como fuera más sana y más saludable.
Pero ahora pues ya todo eso se ha quedado desmentido y ya hay muchos cantantes que hacen varios, uno, dos, tres o más estilos de voz. Pero pues bueno, yo lo vengo haciendo desde hace, digo, nunca fui tan conocido ni nada, pero pues lo vengo haciendo desde hace 20 tantos años, ¿no? 22, Ok. 23 años que empecé con mi banda y que pues sí, justo, o sea, cantaba James Hetfield y luego cantaba Coti Pelto y luego cantaba Halloween y luego cantaba Rhapsody y luego cantábamos Megadeth y yo siempre trataba de imitar al cantante, ¿no? Siempre trataba de sonar como sonaba el Ujú. cantante, no de cantar, pues, o sea, si cantas como Coti Pelto una canción de Metallica, pues como que no cuadra, ¿no? Así como dicen, todo bien, Ajá. pero como que algo no cuadra, ¿no? Entonces yo siempre traté de Ujú. imitar al cantante que estaba interpretando y eso me fue dando mucha elasticidad en la voz, mucha elasticidad en las cuerdas vocales, en las musculaturas y demás, y me fue dando pues esa versatilidad, ¿no? Y todo lo fui, pues sí, la verdad es que lo fui explorando yo. Desde luego que las clases en la escuela de música, las clases de canto me ayudaron mucho con muchas cosas, ¿no? Pero sí, Ujú. principalmente las distorsiones vocales y todo este tema del canto como más extremo, eso fue una búsqueda que fui haciendo yo, pues cantando. La verdad es que lo hice cantando. Ujú. Afortunadamente nunca me lastimé, nunca lo hice mal y todo bien, ¿no? Pero, pero sí fue algo que hice yo solo. Hice como decías, ¿no? O sea, la gente sí como que se sorprendía y decía, ay, güey, este cabrón, se va a los agudos y Ujú. luego guturales y luego esto y luego aquello y así. Entonces fue una carta que siempre al público le gustaba mucho. Desde el inicio siempre fue rock, metal, nunca pasaste a lo mejor en tu carrera por algún otro estilo musical. No, de hecho, no solo hago rock y metal, o sea, como te decía, Ujú. desde niño, pues bueno, cantaba lo de Topollillo y luego, pues cuando se puso de moda el disco de los romances, pues yo lo escuchábamos diario, mi mamá y yo cantaba y me lo sé de arriba para abajo, me sé todas las rolas. Y cantaba Ujú. otras rolas de Luis Miguel, pues así las famosas, ¿no? Y siempre seguí cantando eso, nunca dejé de cantar la música que le gusta a mi mamá, ¿no? Yo incluso llegué a cantar cosas ahí de Rocío Dúrcal y cosas de señora cuarentona, ¿no? Ok. Ok. Porque pues era lo que mi mamá escuchaba, ¿no? Ujú. Pero pues bueno, ya después pues, le entré al rock, pero profesionalmente, pues yo he hecho shows de rock, yo llevo muchos, muchos años cantando en coros de música sinfónica, música clásica, ópera. Empecé con eso en el 2008. He hecho shows cantando cosas de Frank Sinatra, he hecho shows cantando cosas de José José. Me ha llegado incluso a tocar cantar cosas de Juan Gabriel. He cantado hasta reggaetón, ¿no? En algún show que pues me contrataron y yo necesitaba como Ujú. dicen, tengo hambre, necesitaba el dinero porque estaba organizando una fiesta a mi jefa Ujú. y me ofrecieron hacer un show donde no era propiamente un show de reggaetón, sino que había un par de canciones que tenían ahí una cosa Ah, ok. reggaetonera y Ajá. pues yo le tuve que entrar, ¿no? Y vaya, digamos que en las fiestas pues canto rancheras y canto a los Tigres del Norte y así. Digo, profesionalmente nunca lo he hecho, ¿no? Como tal de Ujú. hacer un concierto de cantando a los Tigres o cantando rancheras o cantando música vernácula, pero sí lo canto, ¿no? Entonces, vaya, no tengo como un límite ahí, ¿no? Ujú. En cuestión de prejuicio. Sí hay, obviamente, pues hoy en día que ya no tengo tanta necesidad, pues no volvería a hacer reggaetón. Alguna vez Ujú. canté, por ejemplo, el show de Los Ángeles Azules Sinfónico, me invitaron a hacer una fecha Ah, qué chido. y pues estuvo padre y todo, pero la verdad es que es algo que quisiera no volver a repetir en la vida porque no me gustó. O sea, Ok. no es lo mío. No hiciste Sobre clic todo, con el... sobre todo no me gustaron los arreglos para Ajá. las voces, para el coro, no me gustaron. Los arreglos musicales estaban chidos, la banda pues estuvo chida, fue un buen relajo, o sea, la fiesta, las morras, Ujú. los güeyes, o sea, todo chido, ¿no? Este, Ujú. pero, pero sí, los arreglos musicales para las voces, para el coro, no me gustaron nada y entonces espero no tener que toparme con eso nunca más. Pero Ok.
Pero pues sí, o sea, te digo, no tengo un límite así, pues no, yo solo canto rock y yo solo canto metal y baile todo lo demás. No, Ujú. para nada, al contrario. Ok. Oye, y esa primera banda que tú me comentabas, ¿cuál era el nombre que tenía? Mi primer banda se llama Death Ajá. Legacy. Dead Legacy. Ok. Ajá, Esa banda, Death Legacy. ¿en qué edad tenías más o menos? Pues te digo que fue 2003 cuando me uní. A ver, Ujú. espérame. Sí, fue 2003. Veintitantos. O sea, tenía yo 21 años cuando me uní a esa Ujú, banda. Estuve con ellos nada más un año, ujú, porque pues yo quería meter más canciones y quería hacer más composiciones y tal, y como que me frenaron un poquito y dijeron, no, es que tenemos que meter canciones y hacerlas entre todos y no sé qué. Entonces yo seguía haciendo mis rolas y como que me ujú, las bateaban y dije, bueno, pues armé una banda para un festival de la escuela, este, para tocar nuestras rolas y a partir de ahí ya, pues tuvimos esa banda durante muchos años. ujú. Eventualmente pues me salí de la otra banda, también el baterista pues se fue a vivir a Alemania, o sea, ya esa banda se acabó. Todavía alcanzamos a grabar, hicimos con ellos, con ellos grabé mi primer demo, o sea, les tengo mucho cariño Ujú, y los aprecio mucho, tanto a ellos como a la banda, porque pues fue mi primer demo, fue mis primeros toquines, mi primer show con público, mis primeros shows, digamos, ya profesionales, mis primeros shows pagados, bueno, tuvimos uno o dos shows pagados, este, la primera vez que salí de tour, que en realidad no fue tour, fuimos a tocar a Guadalajara y regresamos. Ah, ok. O sea, fueron las primeras veces de muchas cosas, ¿no? Y con ellos, pues grabé, te digo, mi primer demo y mis primeros dos discos. Y la verdad es que los discos están buenos, nunca se logró tener una buena mezcla, pero los discos, las rolas están chidas, ahí están en YouTube, yo de hecho los tengo en mi canal, los tengo como Ujú, en mis playlists de favoritos, no de ujú. featurings. Y pues ya, a esa edad tenía 21 años y pues sí fue una gran experiencia. Ahí estamos hablando de ya de War Cabinet o no, o sí son No, ese es ellos. Death Legacy, ya después Ah, Dead armé War Legacy. Cabinet. Ah, ok. Ajá. Ujú. Va. Entonces, Dead Legacy es donde me comentas que tuviste todas estas situaciones o fue el periodo más corto. Sí, o sea, fue muy Ajá, cortito, pero pudimos ajá. hacer todo esto, ¿no? Digo, los discos Ah, los ok, grabamos ya ok. después ya mucho tiempo después de que la banda dejó de tocar en vivo, Ujú, grabamos los dos discos, ¿no? O sea, uno fue un disco completo y el otro fue como un EP, fue más cortito. ujú, Pero eso ya se hizo creo que uno se hizo en 2006 y el otro en 2009, ya no me acuerdo bien. ujú, Pero sí, alguna vez volvimos a tocar, de hecho tocamos en el Circo Volador una vez, así como una reunión, y estuvo súper chido, fue mucha gente. Y luego en otra ocasión, una vez que vino el Bataco de Alemania, cuando ya vivía ujú, allá, hicimos un toquín también y nos fue chido, todo bien, o sea, ahí no había ninguna pretensión. Y pues fueron grandes experiencias, te digo. Pero War Cabinet en realidad es así, pues la fundé en 2002, fundamos en 2004 ok. y pues seguimos trabajando. De hecho, los inicios de Azteca, la idea original es que Ujú, Azteca iba a ser el nuevo disco de War Cabinet. Pero por diversas razones, muy diversas razones, ajá. y sobre todo porque pues ya es un proyecto que tiene como mucho potencial y demás, decidí que más bien fuera un proyecto completamente nuevo y creo que fue la Ujú. mejor decisión. Entonces War Cabinet estuvo, digamos que viva, o bueno, trabajando, pues 18 años, porque todavía el Sí, sí, último es un show que buen, ¿eh? hicimos, sí, el último show en vivo que hicimos con War Cabinet fue en 2020, antes de la pandemia, que fuimos a un Ujú, CCH. Y el último ok. show ya que hicimos fue un live stream que hicimos durante la pandemia, que si no me equivoco fue en 2020. Hicimos tres live streams y pues ya, ahí fue lo último que hicimos como War Cabinet. Y ya en 2021 hicimos nuestro primer show como Azteca. Y ya War Cabinet ya se Órale. acabó, ya. O sea, cerramos ese, Se, ese ac- capítulo. ajá, se acabó como nombre de la banda. ¿Comparten integrantes? Perdón, ¿me repites Si la lo pregunta? interpreto de la manera. Ajá. Te digo, termina War Cabinet y en Azteca.
compartes integrantes del proyecto o es o Azteca ya es algo totalmente nuevo? No, sí, cuando empezó Azteca, bueno, de War Cabinet los Ujú, integrantes, no vamos a decir los originales, porque los originales pues se movieron desde hace muchos años, ujú. pero con los que grabamos el disco Made in México y con los que hicimos todo lo que hicimos, ellos pues los primeros en salirse fueron el bataco y el bajero. Seguimos Ok, adelante con War Cabinet, los dos guitarros y yo, y luego así entre nosotros tres, y bueno, invitamos a otro amigo, un exalumno mío, lo invitamos a tocar el bajo, y encontramos un baterista y lo invitamos a tocar la batería, y así con eso iniciamos Azteca. Y ahora, pues bueno, de los originales de War Cabinet ya nada más quedamos dos, porque uno de los guitarros de Azteca, pues ya también ujú. decidió un cambio en su vida y pues ya no está en la banda. Este, entonces ya, nada más quedamos de los originales, el guitarrista Luis Sugrañez y yo, Ah, ok, en Azteca. ok. Oye, y ha sido un camino musical muy, muy interesante. ¿Cómo es que te comienzas a involucrar o en qué momento de tu desarrollo musical te comienzas ya a involucrar en el tema de las orquestas, en el tema de la dirección como tal? Me imagino que también pues, en la composición, ¿no? de música orquestal. ¿En qué parte de tu desarrollo artístico comienza a jalarte ahora sí todo este mundo? Pues bueno, como te comentaba, yo estoy participando con coros desde el 2008. Yo entré al coro Ujú, filarmónico de la UNAM por convocatoria y por audición, entré al coro. Estuve muchos años ahí y pues obviamente ahí tuve muchísimas oportunidades de muchas cosas. ah, ok. Gracias a ese coro, pues me paré en los mejores escenarios del país, ¿no? Gracias a ese coro Ujú, canté por primera vez en Bellas Artes y en el Auditorio Nacional e incluso, ¿dónde más? Incluso salimos algunas veces, fuimos a tocar a Querétaro, fuimos a tocar a Guanajuato, a los teatros, pues creo que, no me acuerdo cómo se llama el teatro de Guanajuato, pero que es muy famoso. Fuimos también a Juárez, Cuernavaca, o creo. sea, sí, el Teatro Juárez, justo. Ujú, Vaya, de hecho hicimos nuestras primeras grabaciones, bueno, mis primeras grabaciones como con cuestiones sinfónicas, no me acuerdo el año, pero hicimos un ciclo que duró 2 años, que hizo la Sinfónica de Minería, con todas las sinfonías de Gustav Mahler, y con nosotros grabaron la segunda y la octava, que son ok. pues grandes, grandes obras del repertorio sinfónico, ¿no? Entonces, pues gracias a ese coro, pues tuve muchísimas experiencias y obviamente pues también tuve la oportunidad de trabajar con muchos directores, tanto nacionales como extranjeros. Tuve oportunidad de trabajar con Sinfónica Nacional, con Filarmónica de la UNAM, con la Sinfónica de Minería, con la Sinfónica de Querétaro, con no me acuerdo cómo sea, cuál era la orquesta de Guanajuato, vaya, con un montón de orquestas, la Filarmónica de la Ciudad de México, y por ese coro también me empezaron a invitar a otros proyectos, a otros coros, ¿no? Entonces, Ujú, gracias también a esos otros proyectos, pues canté con Plácido Domingo, canté con Andrea Bocelli, digo, no yo ajá, ahí con él al lado, ¿no? Pero en los coros, ujú. digamos. Sí, claro. Este, y de hecho tuvimos ya 2 participaciones con Plácido Domingo y así, ¿no? Y pues te digo, muchas cosas más, incluso gracias a los coros, o sea, lo mejor que me ha pasado en la vida, lo siento fans de Épica, pero lo mejor que me ha pasado en la vida fue cuando canté con los Rolling Stones, ¿no? Que ahí Ok. sí, ese es el top de mi ¿En carrera. serio? Sí, Con los sí, Rolling. sí. Cuando vinieron en 2016, traían Ujú, esta onda de que en cada ciudad donde tocaban la canción de You Can't Always Get What You Want, que lleva un coro. ok. Ujú, Y entonces una amiga me habló y me dijo, oye amigo, fíjate que tal y tal y tal, no sé qué, ¿quieres cantar con Rolling Stones? Y yo, no, por supuesto, o sea, a mí casi me da un infarto. Y ujú, ha sido el mejor día, los 2 mejores días de mi vida, ¿no? O sea, lo único ujú, más grande que me podría pasar es cantar con Paul McCartney o con Roger Waters, ¿no? O sea, eso sería ujú, lo único más grande para mí, ¿no? Digo, no estoy menospreciando ni lo de Terio, ni lo de Epica, ujú. ni todo lo que he hecho, ni Septic Flesh,
pero, Mm, pero eso sí fue así. Entonces, bueno, llevo muchos años mm, con la música sinfónica, con los coros. Ahí conocí músicos, conocí orquestas, conocí directores y con el primer, desde War Cabinet es música, es metal sinfónico. Y yo siempre he mm, escrito los arreglos sinfónicos para las rolas de War Cabinet y ahora para las de Azteca. Y entonces ahí es donde va la siguiente parte de la pregunta. Yo desde el Made in México empezamos a grabar con músicos de orquesta, con orquesta real, ¿no? Al principio eran mm, pequeños ensambles o músicos solistas y yo pues ahí empecé a dirigirlos, ¿no? Yo tomé clases de dirección cuando estudié composición. Nunca me dediqué a la dirección porque pues lo mío era estar en el rock and roll y en el escenario, digamos mm, cantando. Este, pero sí sabía dirigir, ya tenía esta experiencia de grabaciones. mm, eh, y pues así fue o sea, yo empecé a dirigir, te digo, desde las primeras grabaciones del disco del Made in México de War Cabinet en 2010, y luego con Azteca hace 2 años que grabamos toda la orquesta y así. También lo dirigí yo y otras grabaciones que he dirigido y otros pequeños grupos, pequeños ensambles que he dirigido. Entonces siempre, ya desde hace muchos años que estoy como en contacto con eso, pero ya digamos que ahora con lo que pasó con Épica y lo de Septic Flesh, pues ya ahora estoy tomando también ese camino como más en forma ya de ser director también, ¿no? mm. Esto no significa que me voy a dedicar a la dirección, porque pues ahora estoy mucho más concentrado en la empresa, en esta cosa de organizar conciertos, pero Ujú, pues sí, ya es una parte también ya de mis actividades, ¿no? O sea, ya en la empresa digamos que estoy como organizador, como arreglista, a veces como compositor, este, como director, a veces tengo que cantar, o sea, ya hay ujú. afortunadamente todo relacionado con la música, pero pues sí muy variado, ¿no? Ok. Oye, ¿cómo es que se da? ¿Qué fue primero, Septic Flesh o Épica? No, Septic Flesh fue lo primero que hicimos, lo primero Ajá. grande que hicimos, porque fue en ¿Cómo, 2019, cómo de hecho. se da? Ajá. ¿Cómo se da ese conecte? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se gestó? Que es pues algo muy, muy interesante. Curiosamente, tanto Septic Flesh como Épica, pues sí te puedo decir que son de mis bandas favoritas. Yo descubrí a Septic Flesh, yo creo, hará unos, no sé, 20 años. Desde este disco digo, no sé si lo voy a pronunciar de manera correcta, es Optron, o sea, ¿cómo se? Pero Sí, desde creo que sí. aquellos ayeres, sí, Sí, y desde una la banda, primera época, ¿no? De Septic Flesh. ajá, uff, y bueno, cuando uno, pues sigues tanto el trabajo de bandas, Épica igual, yo creo que eran unos 20 años que los sigo. Ujú. Pues resulta como bien interesante, ¿no? Bien novedoso ver, en este caso, que tú estuvieras colaborando con ellos y eso genera como un mar de dudas, ¿no? De cómo es que se gesta toda esa situación y no sé cómo recuerdas tú que fue ese conecte, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocasionó que tú estuvieras participando con ellos. Pues fue una cosa muy, muy chistosa y muy casual. Septic Flesh andaba tureando en México en el 2017, o iban a turear. Ujú, Bueno, no me acuerdo muy bien, pero el caso es que yo estaba en Europa y agregué en Facebook a Cristos, al guitarrista, que es el ujú, compositor principal, el que hace todos los arreglos orquestales. Lo agregué a Facebook y un día estaba yo en mi insomnio, este, literal estaba yo en el baño, pero no estaba sentado en el excusado, o sea, estaba en el ujú, baño ahí tirado en el suelo porque pues no quería hacerle ruido a nadie, entonces estaba ahí como que viendo pelis, ujú. este, y se me ocurrió escribirle. Le escribí, ¿qué tal? Yo le hablaba de usted y le decía maestro, y le dije, pues mira, yo me llamo Dante, hago esto y esto y esto, trabajo con coros, trabajo con orquestas, conozco directores, hago esto y esto. Tengo una empresa en la que hacemos conciertos, así y así, y pues me gustaría, siempre he soñado, bueno, yo desde que descubrí a Septic Flesh, yo los descubrí en 2011 con el Great Mass. Le Ah, dije, ok. yo siempre he soñado con hacer
este show, ¿no? O sea, hacer Aseptic Flesh con orquesta como debe de ser, ¿no? Porque Septic Flesh está pensado así, así se graba, así se hace, pero nunca se toca así, siempre es consecuencias, ¿no? Entonces, yo quisiera organizar un concierto con ustedes en México, así y así. Ok. Y pues obviamente se interesó mucho, me dijo, oye, pues sí, déjame platicarlo, etcétera, etcétera. O sea, sí Y tuviste la respuesta de él. O sea, sí, sí, pudo empezamos él a no haber platicar, contestado. Ajá. exacto. Pero yo creo que pudo no haber contestado, pero como la propuesta fue muy seria, o sea, a pesar de que fue Ujú. hecha en un baño, pues la Exacto. propuesta fue seria, ¿no? O sea, siempre fue como, mira, yo considero que se puede hacer esto y esto. Vaya, es una propuesta que tiene conocimientos, ¿no? O sea, no es una propuesta que Ujú. yo haya aventado ahí a lo güey, O sino que sea, es no es algo con nada lo que yo había, improvisado. no, yo había venido pensando en eso desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y Ujú. traía esta cosa de que yo quería hacer conciertos sinfónicos. Ya habíamos hecho algún par de conciertos sinfónicos nosotros, no con ningún Ujú. artista internacional. Perdón, entonces le llamó la atención la propuesta, me contestó y me dijo, oye, pero ¿cómo sería? No sé qué, con qué orquesta, tal, 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 tal. Y le dije, pues mira, tengo estas opciones, le di las opciones que tenía de orquestas con las que podríamos trabajar. Yo obviamente, mientras tanto, pues lo comenté, ya empezamos a platicar y todo. Más adelante, pues yo lo comenté con las orquestas con las que tenía yo en mente. Y me Ujú. dijo, pues sí me gusta la idea, suena muy interesante, ¿qué te parece? Cuando ellos iban a venir a tocar en noviembre de aquel año, me Ujú. dijo, ve al show, te invito al show y al día siguiente nos vemos para platicar en persona, nos conocemos y demás. Y así fue. Entonces ya en noviembre Qué de chido. 2017 nos encontramos en persona, ya fui yo con mi socia y con otro amigo, este, y pues ya le hice todas las preguntas que le tenía que hacer con respecto a cuántos músicos necesitaba, cuáles eran los requerimientos, etcétera. Me pidió unas cosas, hice mi lista, al final esa lista creció y creció, este, y se iba a hacer en 2018, se terminó haciendo hasta 2019, pero Ujú. pues sucedieron cosas muy padres, ¿no? Porque se iba a hacer, al principio se iba a hacer en el Teatro de la Ciudad, que es un teatro chiquito en realidad, que caben 1,200 personas. Logramos conseguir el contacto y hacer todo lo necesario para poderlo hacer en el Teatro Metropolitan. Y luego vino algo que pasó que fue muy chistoso, que ya teníamos la fecha, ya íbamos a salir a la venta y todo. Y un día me puse a revisar y resulta que la fecha que teníamos era Ujú. 3 de febrero de 2019. Y y yo me di cuenta que ese día era el Super Bowl. Entonces dije, no, puta madre, esto no va a Ah. suceder. O sea, va a valer Ujú. madre todo, ¿no? Porque Ajá. pues, los fans del metal en México también son muy fans del americano, ¿no? Entonces tuvimos que hablar con el manager y le dije, güey, perdóname, pero pasó esto, el Super Bowl es muy importante en México, nos va a partir la mano, no sé qué, la verdad. Y entonces ya se andaba casi hasta cancelando, se iba a posponer y no sé qué. Y Ajá. hablamos al Metropolitan y les hicimos toda la rogona y nos dejaron Ujú. hacerlo el día anterior, el sábado. Tuvimos que dar Ah, ok. ahí pues, el anticipo y todo así de inmediato y demás. Y así fue que hicimos el primer show y bueno, pues hicimos todo, o sea, organizamos el show, trajimos a la banda, grabamos en audio y filmamos el video para el DVD y pues fue todo un Ujú. éxito, fue un verdadero madrazo, o sea, al grado de que pues obviamente ya hay quien nos lo ha estado copiando, ¿no? Ujú. Este, eh, y fue tal el éxito que, bueno, pues después se repitió en el México Metal Fest en Monterrey en 2023 y ahora ya lo acabamos de hacer otra vez acá en Ciudad de México en 2025, pero incluso fue tal el crecimiento que tuvo la banda a partir de ahí que pues ya lo hicieron el año pasado en la Acrópolis, ¿no? Allá Ujú. en Grecia, el concierto en el que tuve el gran honor también de participar y al final terminé dirigiendo los coros y todo. Entonces, pues bueno, eso, digamos que ese fue el, el parteaguas de todo lo que hemos venido haciendo a partir de ahí.
Entonces ya, Ok, ya ok. después pues bueno, tuve la oportunidad de participar en lo de Ethereum. Originalmente lo íbamos a hacer nosotros, pero pues ya no se pudo por diversas razones. Pero sí pude participar cantando y luego pues ya se dio lo de Épica, afortunadamente, que era algo que también veníamos buscando desde hace mucho. Y pues aunque no fuimos nosotros los organizadores top, o sea, el principal, Ujú. estuvimos a cargo de toda la cuestión sinfónica, los ensayos, la orquesta, incluso me tuve que involucrar con el diseño del escenario, con cuestiones de iluminación, o sea, ya me tuve que meter pues al 100 en ese A las show. entrañas Ujú, al del grado de que pues espectáculo. obviamente pues fui a lo de Ámsterdam, ¿no? Pero sí. Ujú. Sí, oye, entonces ese digamos que fue el origen. Y si lo interpreto de manera correcta, pues podemos decir que son pioneros. Ustedes, cuando hablas de la empresa, espero no equivocarme, ¿te refieres a Mex Pops Orquesta? O sea, sí, Mexpops esa. es, Mexpops es la orquesta, pero la Ajá. empresa es Symphonic Experience. Es una empresa con la que venimos Ah, ok. trabajando ya Ah, de ok, hace más de ok, 10 ok. años. O Ajá, sea, así se llama la orquesta y esa es la empresa, es la que tú me comentas. Ok. Entonces tenía así yo por es. ahí como esa duda. ¿Y cómo manejas tú la selección en este caso de los músicos que participan? O sea, ya es obvio, ya es a lo mejor una orquesta formada, de repente vas teniendo músicos invitados o ya es, digamos, como una agrupación ya totalmente, o sea, sólida. No, pues mira, justo de hecho, la primera vez que hicimos lo de Septic Fresh lo hicimos con la Filarmónica de Toluca, Ujú, con el maestro Gerardo Ubán, bueno, también nos ayudó muchísimo a muchas cosas, ¿no? Gracias a él le debemos también muchas cosas. Pero ujú, eventualmente pues nos vimos en la necesidad de armar nuestra propia orquesta, ¿no? Por muchas ujú, razones, por cuestiones de logística, por cuestiones de dinero, por cuestiones hasta de sindicatos, porque luego las orquestas formadas pues no las dejan utilizar su nombre para cosas que son externas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchas razones. Entonces decidimos armar la orquesta. Yo desde hace muchos años, el primer show sinfónico que hicimos fue en 2017, que fueron unos ujú. shows de Metallica sinfónico. Los hicimos para el Ah, qué chido. Politécnico que nos contrató y Ujú, luego otro que hicimos nosotros en el Circo Volador, acá en la ciudad. Eh, yo me hice amistad con un chavo, un director muy joven, que lo conocí en 2014. Él yo creo que debe haber estado en sus inicios de sus 20 en 2014, o en una de esas hasta era de 19. Y nos ujú. hicimos muy amigos y empezamos a platicar de esto, de hacer shows y de que estaría padre armar una orquesta y bla, 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 bla. Y entonces en 2000, bueno, X las fechas, decidimos armar la orquesta, etcétera. Y él es realmente el director musical, perdón, el director artístico. Él es quien se encarga Ujú, de la convocatoria de los músicos. Nosotros no hacemos convocatoria abierta porque ya tenemos una plantilla de músicos con la que siempre normalmente trabajamos. A veces no pueden y entonces cuando hay que llamar a los suplentes o a otros músicos, ¿no? Pero él y la jefa de personal son quienes se encargan de la convocatoria a los músicos. Yo ahora, a últimas fechas, como ya he estado dirigiendo también, ya me he metido también un poquito en la selección de músicos a los que se les invita, ¿no? Músicos que generalmente son invitados externos. Tenemos mucho, nuestra misión, bueno, nuestro objetivo desde el inicio era tener una orquesta juvenil, una orquesta joven, ujú. porque los jóvenes pues están más abiertos a muchas cosas, ¿no? A repertorios distintos, a repertorios pues de crossover, estas cosas, ¿no? De rock, de metal, etcétera, ¿no? Luego los músicos de Ujú. ya mucha escuela o de antaño pues no están Más tan dispuestos. conservadores no le entran. Exacto, son más conservadores. Entonces, pues bueno, armamos la orquesta y ya te digo, ahora ya estoy un poco más involucrado, pero en realidad Caésar Hernández, que es nuestro director artístico, él es quien se encarga, él es el director artístico de la Mex Pops. Este,
Y yo pues he dirigido la Mex Pops ahora con Épica y con Septic Flesh, pero Ujú, digamos como director, lo que le llamamos en el ámbito sinfónico se le llama director huésped, ¿no? Aunque yo soy ujú, parte de la organización y soy el director general de la empresa y bla, 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 o sea, lo que sea, ujú. el director artístico es él. Entonces él es el que hace esas convocatorias. Y yo, por todos mis años de trabajo en coros y así, yo me encargo de la convocatoria de los coros. Yo soy quien Ah, ok. llama, a veces a veces contratamos a coros ya formados, como el coro de la UNAM o el coro del maestro Leonardo Villeda, que son coros grandotes, o Ujú, a veces, como con Épica, por ejemplo, contratamos a los cantantes uno por uno y armamos un coro de puros cantantes estrellas, ¿no? Así, ujú. puro super cantante. Y de eso sí me encargo yo y también yo pues ayudo a preparar al coro y bueno, y también me encargo yo pues de toda la cuestión de partituras, de arreglos, de que las partituras estén correctas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo en conjunto, pero sí, la convocatoria la hacen ellos y pues la hacen pues con base en varios factores, ¿no? Uno de ellos pues es las agendas de las diversas orquestas en las que nuestros músicos también participan, ¿no? Ujú. Este, porque pues la mayoría de los músicos sí pues, tenemos que buscarle y tener dos, tres trabajos, ¿no? Entonces los que trabajan en una orquesta muchas veces trabajan en dos más, ¿no? O hasta en tres. Ujú. Entonces, pues ese es como lo manejamos. Oye, ¿y qué me podrías platicar de tu experiencia con Épica? ¿Cómo es trabajar con la banda? Eh, y para ti, a nivel personal, pues también, ¿cómo lo viviste, no? Ese tema, porque pues ha ido generando una base de fans muy grande en el país y pues sí, sí está muy, muy, muy padre, ¿no? Todo esto también que estuviste pasando con ellos. Pues mi experiencia es muy grata. Ujú, Eh, Trabajar con ellos fue extremadamente profesional. Fueron muy profesionales en todo momento. Todo el trato fue muy, muy pro. También yo pues me apegué mucho al profesionalismo. En ningún momento, digo, yo soy fan del metal y me ujú, gusta Épica. Nunca fui fan de Épica, así, fan de Hueso Colorado. ujú. Siempre estuve más del lado de Therion, por ejemplo. Y Ah, luego ok. dejé Therion porque ya me dejó de gustar y empecé a escuchar otras bandas. Y bueno, mi banda favorita hoy en día, pues sí es Septic Flesh. Este, pero a partir de que empecé a trabajar con Épica, me hice muy fan no solo de su música, sino de su forma de trabajar. La verdad es que Ah, ok. son una banda muy comprometida. Todos los miembros son parte, todos los miembros trabajan en la banda, ¿no? Porque se da mucho que hay bandas pues quien más le chambea es el guitarrista o el pianista o dos de ellos o así, ¿no? Pero aquí en Ujú, Épica, pues todos están muy involucrados en todo, ¿no? Este, en la composición, en arreglos, en los lanzamientos de los discos, en los videos, en todo, ¿no? El diseño de la merch, el diseño de los pósters, todo, la promoción. Entonces, bueno, pues sí, mucho profesionalismo. Son muy agradables, son muy serios, son serios. La verdad es que, digo, tampoco es que voy a ujú, decir que son unos tótems, ¿no? O unas estatuas, pero son gente seria, ¿no? ujú. Simona, que la verdad es que es una maravilla de mujer, me parece una mujer muy, muy profesional, cuida muchísimo su voz, cuida mucho su imagen, cuida mucho su pues su físico, es una mujer culta. Tuve oportunidad sí de platicar con ella, no mucho tiempo, no muchas veces, pero pudimos platicar. Ujú. Es una eh, ardua este, trabajadora de su propia voz y de su propia imagen y también es Ahí cinéfila. sí, Dante, perdón, ahí sí te tengo envidia de la mala, no, no de la buena, de la mala, ¿eh? Oye, Pues sí, qué chido que hayas tenido yo creo que oportunidad todos de los convivir con ella. metaleros,
Sí, la verdad es que igual, o sea, en todo momento fue muy profesional. Yo nunca me abalancé como, ay, la foto, ay, Simón, ay, dame un Ujú, beso. No, no, para nada, nunca, ujú, nunca, nunca. De hecho, el contacto físico fue muy poco, ¿no? ujú, Yo la saludé de mano, nunca la saludé de beso. Siempre eran muy buenos días, muy buenas tardes. Nos veíamos en los desayunos, en las comidas, en las cenas, ujú. porque pues estuvimos ensayando allá con ellos. Curiosamente conviví mucho más con ella allá en Europa que aquí en México. Aquí en México la vi 2 veces Ah, ok. en los shows y eso fue todo. Pero allá pues sí pudimos, en los desayunos pudimos platicar y todo. Todos me dieron la bienvenida, todos son maravillosas personas. Este, y pues bueno, aprendí muchísimo, no solo como el director de orquesta y como que bueno, fui y trabajé con Épica, sino hasta para mi propia banda, ¿no? Así como de, tenemos que hacer esto y 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 esto, ¿no? O sea, todas las cosas Ujú, que, que, que retomo de ahí, ¿no? Ahora pues las estoy tratando, las vamos a implementar en Azteca y así, ¿no? Y bueno, otra cosa es que pues eh, esto se dio de una manera que yo no la esperaba. Yo no era planeado que yo fuera a ser el director. De hecho, el director iba a ser Caesar u otro director con el que trabajamos. Yo mandé los currículums, mandé los perfiles. Me dijeron que estaba muy bien, que les gustaba mucho, pero estaban buscando un director que no fuera un director tradicional de una orquesta sinfónica tradicional, sino alguien como más eh, pues que pudiera dar show, que tuviera otros looks, que tuviera ujú, otras cosas, ¿no? Que estuviera acostumbrado a trabajar, que conociera el metal y estuviera acostumbrado a trabajar con el metal, que estuviera acostumbrado a trabajar con tantas luces, con fuego, con explosiones, con esto, aquello, lo demás, ¿no? Entonces yo alcé la mano y yo dije, pues yo lo hago, yo me aviento, ujú. ¿no? Ok, ok. Y ya me preguntaron, bueno, pero ¿tú qué? No, pues yo esto y esto, ¿no? Y yo estudié esto, y yo soy compositor y he dirigido y así, y así, y así. Y me dijeron, bueno, pues venga, ¿no? Entonces, estuvo bien padre, ¿no? Poder haberlo hecho yo. Porque pues sí, o sea, yo no demerito para nada, desde luego que Caesar es un gran director y puedo decir que es mejor Ujú, músico que yo en muchísimos sentidos, ¿no? Mejor director que yo, desde luego, porque él ha dirigido prácticamente toda su vida. Lo que sé yo como cantante lo sabe él como director. Y lo que ujú, he recorrido yo, la lona que tengo recorrida yo como cantante y como líder de una banda, la tiene él como director, ¿no? Pero, pues mi experiencia con el metal, mi experiencia con los shows y con muchas otras cosas fue lo que permitió que pudiera yo hacer este muy buen trabajo. No obstante, me llevé a Caesar como director asistente, todo el tiempo estuvo conmigo en Europa. Y también estuvo como director asistente de acá en Épica. Estuve en todo ujú, momento pidiéndole consejo, preguntándole cosas que yo a lo mejor no tenía como muy claras. Incluso me dio consejos ya estando en los ensayos, hazle así, mejor hazle asado, ¿no? O sea, como que me ayudó a resolver ciertos bloqueos que tuvimos por ahí. Entonces, pues bueno, agradezco mucho, estuve tomando clases con él para estar al tiro, ¿no? ujú. Y pues ya, sobre la experiencia, pues te digo, muy profesional, todo estaba medido, todo estaba con una línea de tiempo, todo tenía un horario, un schedule, de hecho el horario nos lo entregaban el día anterior y decía ahí quién participaba, era la Mexico Crew y el crew de Bélgica y el crew de Holanda y la banda y todo, y quién participaba, a qué hora se servía el desayuno, a qué hora se servía el lunch, a qué hora se servía la cena, todo, todo, todo así perfectamente Ujú. cronometrado, Como relojito. como relojito, y todo se cumplió al pie de la letra, ¿no? Eso fue grandioso y pues obviamente nosotros tratamos de tener lo mismo acá en México. Fue más complicado en México porque éramos mucho más gente, la orquesta era el doble, casi el triple, el coro era el doble, el coro de niños también era enorme, el lugar donde tocamos pues obviamente era mucho más grande y pues bueno, Mexico City siempre ha sido un caos en cuestión de los tráficos y todo, sin Ujú, embargo ujú, pudimos trabajar
lo más apegado que pudimos lo más apegado a los horarios, es que no sé cómo se dice schedule en español, siempre me O sea, falla la esa palabra. agenda. Sí, a la agenda, justo, ¿no? A la agenda y Ujú. al código de tiempo y todo bien. Tuvimos por ahí un par de retrasos, ya sabes, ¿no? Porque aparte eran diferentes crews involucrados, ¿no? Allá era una sola producción y esa sola Ujú. producción se encargó de todo. Y aquí era la producción del auditorio, nuestra propia producción y la producción de Épica. Eran 3 producciones trabajando en conjunto, ¿no? Entonces, Ujú. que todavía no está listo y que los del escenario no han entregado, y entonces si los del escenario no nos entregan el escenario, nosotros no podemos subirnos a poner las sillas y los atriles y las Sí. lámparas y todo, Ujú. ¿no? Y, o sea, entonces todo se va ahí, pero afortunadamente todo salió bien, no tuvimos retrasos con la apertura de puertas ni nada por el estilo, nos tuvimos que poner todos muy enérgicos y muy gritones en algún momento, pero todo salió Ujú. bien. Y pues hicimos un buen papel, ahora estamos pues ahí en pláticas con el manager de Épica para hacer algunas otras cosas con otras bandas, vamos a ver qué podemos lograr, estamos ahí, trabaje, y pues nada, incluso justo esto que te digo de los diferentes producciones, con Septic Flesh no tuvimos ningún problema, nada, sin ni un solo retraso, ni un solo problema, porque era sola nuestra producción, todo estaba Ah, en ok. nuestras manos, entonces pues no tuvimos ningún traslape de nada, ¿no? Entonces, pues Ujú. bueno, así más o menos fue. Yo me hice fan, mucho más fan, más bien me hice fan de Épica como tal a partir Ujú. de esto. Yo sí los conocía, los había ido a ver, me gustaban, obviamente que Simona me encanta, como a todos, ¿no? Me encanta ella como artista, me encanta ella como mujer, es maravillosa, como cantante, pues la admiro mucho, pero ahora, pues ya conociéndolos y tal, pues es muy diferente, ¿no? O sea, la admiración va en, en un sentido mucho más amplio, ¿no? Por todo lo que son, todo lo que hacen y cómo trabajan, ¿no? Y Sí, pues mira, bueno, es también. curioso. Ah, No, no, dime. perdón. Sí, es No, curioso dime. que hay ocasiones en las cuales cuando te toca conocer a personas que admiras, luego como que la situación es diferente, ¿no? Como que te decepcionas y aquí qué interesante que comentes que ya los conocías, ya te gustaba la música, ahora conociéndolos en persona, pues lo reafirmas, ¿no? Eso está, dicen, ¿no? Que no conozcas a tus ídolos porque te vas a decepcionar. Creo que aquí, como me has dicho, no eres ese fan de Hueso Colorado de Pica, pero viste la manera en la que chambean y eso es lo que te, pues, consolidó más eso que piensas respecto a ellos, ¿no? Claro, pues mira, yo creo que ese tema de no conozcas a tus ídolos porque te vas a decepcionar, yo creo que tiene que ver con que, pues justamente la gente idealiza, ¿no? A las Ujú. personas. Y nos olvidamos de que también son personas, ¿no? Y de que también Ujú. comen y también duermen y también se Todo. enojan, lloran y todo, ¿no? Ujú. Y van Este, al baño. entonces, por ejemplo, a mí una cosa que me gustó mucho ver cuando estábamos en los ensayos en Ámsterdam es que Simona salió con un cuaderno y con unos plumones, unos marcadores, así la niña de los plumones, y salió Ujú. con sus lentes, se sentó en el escenario y estuvo revisando y estuvo haciendo anotaciones y le decía, había un director de escena que le decía para dónde, cómo se tenía que mover, dónde se tenía que parar. O sea, y ver a la diva, ¿no? Sentada en el piso, en el escenario, ¿no? Vestida con unos leggings, ¿no? De lo más Ujú. normal, nada de vestidos, nada de maquillaje, nada de parafernalia, estudiando, haciendo sus anotaciones, aprendiéndose la letra, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá en México, pues supongo que la misma producción, no sé si haya sido idea de ella, de la banda o de quién, pero cantar en español, ¿no? Que cantó unas cosas en español. Ah, qué Eso chido. te habla del compromiso y de la entrega que tiene hacia su carrera, ¿no? Y hacia su propia música. Hay mucho Ujú. hater. Simón tiene muchos haters. Es una cosa que me sorprende muchísimo. Órale, no Este, sabía tal cosa. sí tiene muchos haters. Me lo han estado platicando los club de fans, porque ahora estoy en contacto con el club de fans en Brasil, el club de fans de aquí y otros clubs, Ujú. ¿no? Este, eh,
pues es impresionante que una persona como esa tenga haters, pero generalmente los haters pues es gente que no entiende, gente que no conoce, gente que obviamente pues no sabe cómo funciona el trabajar con una banda, cómo funcionan las bandas. Y justo lo que te decía, ¿no? O sea, cuando idealizas a la persona y la tienes ahí en el pedestal y tú la imaginas ahí siempre como un dios, ¿no? Una diosa, pues claro que te puedes llegar a decepcionar cuando esa persona no es lo que tú esperabas, ¿no? O sea, dicen, ay, es que es bien tal o cual, ¿no? Tal artista es bien mamón porque no se toma fotos con la gente, ¿no? Entonces yo digo, a ver, por ejemplo, una persona como Simona. Simona tiene la atención del público todo el maldito tiempo, fuera y arriba del escenario, ¿no? Adentro y afuera del venue. Todo el mundo está queriendo una foto con Simona. Todo el mundo está esperando topársela en el hotel o en el aeropuerto o en un restaurante o donde sea, ¿no? Entonces, imagínate vivir con eso todo el tiempo, y más siendo mujer y siendo una mujer hermosa, como lo es ella, pues tiene más reflectores encima, ¿no? Entonces llega un punto en el que dices, ya, güey, ya estoy harto, o sea, neta, quiero poder salir de mi casa y que no me agarren los fans, ¿no? Entonces, o luego vienes a una gira y es una gira súper extenuante y súper pesada y los fans quieren que estés ahí, que te tomes fotos y platicar contigo, y es como de, no, güey, es que no se puede todo, ¿no? O sea, porque esta persona también tiene que descansar, porque esta persona se tiene que preparar para darte el show que tú esperas, ¿no? O el show que esperan los fans. Entonces, pues no, muchas veces no es que el artista sea mamón, ¿no? O sea, es que simplemente, pues, no está de humor, o está cansado, o se siente mal, o le duele algo. O sea, son muchas las cosas que pueden ahí influir, ¿no? Entonces, pues yo en ese sentido sí creo que la gente cree que tiene derecho a más de lo que, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, con los comentarios de la gente de los shows, ¿no? Ah, es que me quedaron a deber. Es como, te quedaron a deber, güey, pues tú qué hiciste, ¿no? O sea, ¿quién eres o qué como para que te hayan quedado a deber, ¿no? O sea, hicieron un show increíble, el setlist estuvo poca madre, la cantante cantó en tu idioma, te habló en tu idioma en algún momento, fue maravillosa, o sea, yo la vi perfecta, o sea, ¿cuál es el problema? ¿En qué momento te quedó a deber? O sea, tú pagaste un boleto por un concierto. Eso es todo. Es toda la experiencia por la que tú pagaste, ¿no? O sea, ¿dónde te están quedando a deber? Es una tontería, ¿no? Pero pues los fans se creen como con con esa el autoridad derecho moral. Sí, exacto. De exigir, y es como de, ¿no? güey, pues no es así. O sea, perdón, pero pues no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como toda la situación que pasa como artista, ¿no? Fíjate, a mí me duele mucho algo, y es que yo tenía boletos ya comprados para la fecha, si no me equivoco, del 6 de diciembre y no pude ir. Y yo, la verdad, desde que supe que iba a estar épica con es Symphonic, el nombre es Symphonic Synergy, ¿verdad? Ajá. Dije, no, hombre, pues ahí tengo que estar, y pues por situaciones varias, no pude, perdí hasta los boletos, y pues ojalá en algún momento regresen con ese mismo show, porque sí es algo que a mí me gustaría presenciar en vivo, ¿no? Y todavía, de hecho, en esta gira que vienen aquí, pues ahí voy a estar, en la de Guadalajara, porque pues prácticamente han sido esas bandas que cuando tengo oportunidad, pues las veo, ¿no? Septic Flesh, no he tenido oportunidad de verlos en vivo. Y una banda de metal sinfónico que me gustaría preguntarte tu opinión es Haggard. ¿Qué opinión te merece Haggard? Mira, Haggard es una banda que a mí me gusta mucho, desde hace muchos años, pero creo que es una banda que está estancada desde hace muchos años. Ya no han sacado nada nuevo, desde hace tiempo. No han sacado nada nuevo desde hace quién sabe cuánto. Me parece que el disco, o sea, su mejor disco creo que es Awakening the Centuries. Me da un poco de tristeza el Awakening the Gods, porque que es el DVD en vivo en México, porque pues no tiene tan buena calidad, ¿no? Aunque sé que ese show tuvo muchísimos problemas. Se les fue la luz y no sé qué tantas cosas pasaron. Sí, me parece que es una buena banda,
que es un gran concepto. No es, o sea, lo consideran como metal sinfónico, pero el estilo musical, ¿no? Que retoma danzas barrocas y danzas renacentistas, ¿no? Gavotas y todo ese tipo de cosas y corales y demás. Es un estilo musical único. Creo que es la única banda que suena a eso. Pero sí considero que es una banda que está un poquito estancada, ¿no? O sea, de como yo los vi hace muchos años a como están ahora, ¿no? Ahora, yo estoy muy agradecido y de verdad para mí fue una gran experiencia poder abrir varios de sus shows de su gira pasada y de ¿Sí? poder conocer a Aziz Naseri. Sí, estuvimos en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México. Pude conocer a Aziz Naseri y la verdad es que también es un gran artista y es una gran persona, pero sí como que ya urge que saquen un nuevo material y que esté a la altura. O sea, el nuevo material que saquen algún día cuando lo saquen es algo en lo que tienen que trabajar mucho porque tiene que estar a la altura de Awakening the Centuries, porque incluso el disco de Epoch Simov, el que le siguió, no me parece un disco tan bueno. Digo, me gusta y todo, pero más porque lo he escuchado mucho que por... La primera vez que yo escuché a Haggard fue con Awakening, no, con el otro, And Thou Shalt Trust the Seer, y me fascinó de inmediato, o sea, hice clic así, y con el Awakening me volví loco, ¿no? Con este último, bueno, no sé si hayan sacado uno después, pero ese fue el que yo me quedé. No hice el mismo clic. Y pues nada, o sea, es una banda que tiene, que es muy interesante, te digo, es un sonido único, es un estilo único. Me gusta mucho y ojalá que pronto saquen un nuevo material que esté así, que nos reviente la cabeza, ¿no? Y que me calle la boca también. Pues fíjate, lo que pasa es que el tema del metal sinfónico, híjole, para mí fue algo que desde que lo escuché por primera vez, pues a mí me conquistó. Realmente ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Estilo o género? ¿O cómo, o en qué cajita se puede poner el tema de metal sinfónico? Yo creo que es un subgénero y dentro de ese subgénero hay diversos estilos, ¿no? O sea, el metal sinfónico es tan variado como que tiene esa épica que es bien fresa y es todo muy, bueno, vamos a decir muy que es bien fresa. Muy el es universo. No, musicalmente, yo no me voy a meter con temas de lo que hablan, ¿no? Pero musicalmente la música de épica es, pues digamos, más majestuosa, es grandilocuente, es muy melódica, hay muchas notas, y exploran diversas armonías, ¿no? O sea, incluso armonías como del Medio Oriente y así, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, tienes Aseptic Flesh, que es música más oscura, que es música que está influenciada bueno, tiene muchos elementos de cine de terror, ¿no? Tiene muchos elementos de música más contemporánea, no es tan melódico, muchas de sus cuestiones orquestales son más efectos que melodías como tal, pero al final funciona increíblemente bien y pues está compuesto y está escrito por un verdadero genio, ¿no? Por otro lado tienes a Therion, que es, sin ser... Therion yo creo que es la banda que tiene los arreglos menos interesantes en cuestión sinfónica, pero coralmente siempre ha sido muy rico, siempre ha sido muy padre escucharlos. Bueno, no siempre, ¿no? Pero los discos, el Bovin, el Teli, el Dejal, incluso los discos anteriores, algunas cosas del Gothic Kabbalah, algunas cosas de los discos posteriores son muy interesantes en cuestión coral. Y eso es lo que los ha hecho como también muy, muy famosos. En cuestión orquestal como tal, o sea, los arreglos nunca han sido como lo más, pues lo más rico ni lo más interesante. De hecho, pues no graban tanto con la orquesta completa y así, ¿no? Como sí lo hace Épica, como sí lo hace Septic Flesh, como lo ha hecho Nightwish, ¿no? O como lo hace Haggard, aunque Haggard, pues es un estilo, en realidad no es sinfónico. Es, por ejemplo, una cuestión que la gente como que no ubica. La orquesta de Haggard en realidad es una orquesta de cámara y yo creo que ni siquiera llega a ser una orquesta de cámara porque son ciertos instrumentos por los integrantes solo.
Ajá. No tanto los integrantes, o sea, no es de que, es que tiene que haber No 200 es en, güeyes. en No, número. Ajá. es, Ok. es los instrumentos que hay, ¿no? Es los instrumentos Ujú. involucrados, sí, desde luego los integrantes, pero principalmente los instrumentos y el estilo de música, ¿no? Digo, mucho más barroco, mucho más renacentista, no tanto clásico, Ujú. no tanto neoclásico, no tanto sinfónico, ¿no? No es un Ujú. gran formato. Entonces, volviendo a la pregunta, el, el género es el metal, el Ujú. subgénero es el metal sinfónico. Y del metal sinfónico, pues tienes el estilo del estilo de Septic Flesh, que es más extremo, que ahí pues también puedes meter a Dimmu Borgir, a Kara Hangren, a Ujú. Flesh God Apocalypse, tipo de bandas, ¿no? Tienes por otro lado el estilo de épica, que es donde conviven épica, Nightwish y este tipo de bandas. Tienes el Ujú. estilo de Haggard, que es único, que es diferente. Tienes el estilo de Azteca, que Azteca combina con música, Ujú. bueno, con instrumentos prehispánicos. Ujú. Entonces, más bien es eso, ¿no? El metal sinfónico es un subgénero que tiene varios estilos. Ok. Oye, ¿cómo andas de tiempo? Te pregunto. ¿Seguimos? Pues sí, yo creo que unos 20 minutos me quedan. Sí. Ok, porque yo tengo más preguntas, ¿eh? No, no porque Tu se me... pregunta. Si no, ya Eso. después hacemos Oye, otra. eso. Para la raza que está escuchándonos en este momento, que está viendo el podcast, eh, yo creo que la gente nos quedamos con el tema del director de orquesta como esa persona que está frente a la orquesta y que está, como su nombre lo dice, dirigiendo, y que a lo mejor lo más conocido, ¿no? que tenemos es, no sé, alguna Bugs Bunny, ¿no? En sus caricaturas que se agarra acá de director de orquesta y todo este rollo, ¿no? Pero, Ujú. ¿cómo le platicarías a la raza cuál es la función y desde dónde comienza el trabajo del director de orquesta? Que, pues evidentemente no solamente es llegar a el día de la presentación a dirigir, sino cómo le podrías platicar a la raza de qué y qué es lo que hace un director de orquesta. Bueno, el director de orquesta de entrada tiene que ser un muy buen músico. Ok. Generalmente los directores de orquesta, la gran mayoría, o son grandes pianistas o son tocan algún instrumento de cuerda, violín o cello, son grandes violinistas o grandes chelistas. Ujú. Nuestro director, por ejemplo, es un muy excelente contrabajista y guitarrista. Ok. Este, eh, el director de orquesta es la persona en el escenario que mejor conoce la música, es el que más sabe, no la música en general, sino es el que más sabe del universo, no, el que más sabe Ujú. de lo que van a tocar. O sea, el director de orquesta sabe qué es lo que pasa con la flauta piccolo, sabe qué es lo que pasa con el oboe, con el fagot, con el violín, con el violonchelo, con el trombón, o sea, tiene un conocimiento eh, amplio de toda la partitura. La partitura o el score es la partitura grandotota en la que vienen todos los instrumentos. Ujú. Y él tiene que conocer qué es lo que tiene que hacer cada uno de esos instrumentos y cómo van a interactuar entre ellos. En qué momento pasa que los metales, por ejemplo, que son las trompetas, trombones y cornos, están sonando a todo lo que dan. Entonces, ¿qué va a pasar con los demás instrumentos? Porque ya cuando los metales suenan a todo, los demás no se escuchan, ¿no? O luego, por ejemplo, Ujú. está un pasaje muy, muy suave o muy quedito, nosotros se llama piano, le decimos piano a Ujú. lo que es quedito. Este, Está un pasaje muy piano, pianísimo, y de pronto entra una flauta, esa flauta no se debe de pasar, ¿no? De volumen, no se debe de pasar de la textura de lo que está buscando el compositor o el arreglista en este caso, ¿no? El director de orquesta comienza su trabajo mucho tiempo antes de que va a haber un concierto. Quizás muchas veces, o sea, depende, ¿no? En mi caso, por ejemplo, para Épica, yo estudié meses, meses y meses y meses. Ahí familiarizándome con las piezas, familiarizándome con el estilo, estudiando la letra de las canciones, viendo qué querían, de qué se trataba, ¿no? Ujú. Eh, Empiezas en tu partitura, tienes que empezar a ver, bueno, qué es lo que suena, cómo va a sonar, que a veces pues te puedes meter incluso con ya muy clavado, pues en ver
qué acordes van a ser, etcétera, ¿no? Eh, y tienes que marcar en tu partitura un montón de cosas, ¿no? A veces hay un pasaje en el que es muy importante que suene el fagot, que es un instrumento que no tiene una sonoridad fuerte. Entonces, para que ese fagot suene, todos los demás hay que bajarle, ¿no? Hay que permitir que esa melodía que el fagot tiene por ahí salga, ¿no? Sobresalga. ¿En qué momento entran los violines? ¿En qué momento entran los cornos? ¿Cuáles entradas tengo que dar? ¿A quién tengo que voltear a ver? ¿A quién tengo que darle una entrada específica? Porque es una entrada, digamos, riesgosa o peligrosa en la que a lo mejor hay una cuenta muy larga de compases y entonces después de 40 compases, en una de esas el del trombón ya se está durmiendo y se le va su entrada. Bueno, yo lo tengo que voltear a ver y darles entrada, ¿no? A los coros generalmente hay que cuidarlos mucho porque los cantantes como los percusionistas tenemos muchos compases de silencio, muchos compases en los que nomás estamos contando y a veces se nos van las cuentas, ¿no? Entonces el director tiene que estar muy atento de dar esas entradas. A veces es una entrada que te apenas si te voltea a ver y te dice aquí y entras, ¿no? Y a veces es una entrada como mucho más preparada, ¿no? El director de orquesta, pues te digo, conoce la obra, conoce el contexto de la obra. Generalmente, por ejemplo, si vas a dirigir la novena de Beethoven, generalmente un buen director o estos grandes directores de música clásica, pues sabe de la obra, cuándo se escribió, cuándo se estrenó, cuántos músicos requiere realmente, qué buscaba. Por ejemplo, mi director, ahora que hicimos novena de Beethoven, me estaba comentando que hay unas cartas, ¿no? En las que Beethoven le comentaba a sus colegas qué es lo que buscaba y no sé qué, y que, o sea, un montón de detalles que ni te imaginas, ¿no? Detalles que ni siquiera están en la partitura. Entonces, detalles incluso de estilo, de la época, ¿no? Si estás dirigiendo algo de Mozart, pues no es lo mismo que dirigir Beethoven, y dirigir Beethoven no es lo mismo que dirigir Wagner, son estilos diferentes de música, ¿no? Entonces, pasa lo mismo ahora, por ejemplo, entre Épica y Septic Flesh. No es lo mismo, que los dos son metal, no es lo mismo, ¿no? O sea, Septic Flesh es muchos metales, muy poderoso, cuando que Épica es mucha cuerda y son muchas notas y es muy melodioso, ¿no? Y tiene el coro, por ejemplo, en Épica es mucha letra. Los cantantes están cantando letras, muchas letras, ¿no? Y cuando que en Septic Flesh los cantantes están haciendo atmósferas y están cantando o solo vocales, ¿no? En fin, ¿no? Entonces el trabajo es muy amplio, ¿no? Desde previo, tienes que prepararte, tienes que estudiar la partitura, tienes que marcar en tu partitura todo lo que va a pasar, todas las entradas que te digo que tienes que entregar, ¿no? O darle a la orquesta. Tienes que ser claro cómo voy a marcar algo que está en 4, cómo voy a marcar algo que está en 5, cómo voy a marcar algo que está en 7, o con esto me refiero, son términos de tiempos musicales, ¿no? O sea, digo, para que tengan más claro, una cosa en 4, pues es prácticamente cualquier rola, ¿no? Que está 1, 2, 3, 4, eso está en 4, ¿no? Una rola cualquier rola de los Beatles, si tú quieres. Una rola que está en 3, pues alguna, por ejemplo, los valses están en 3, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. El ritmo es ternario, ¿no? Una cosa que está en 7, pues, por ejemplo, Money de Pink Floyd, ¿no? Eso está en 4, en 7, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a marcar ese 7? ¿O cómo voy a marcar un 5? ¿O cómo voy a marcar un whatever? ¿No? O sea, todo lo que viene en la partitura, todo eso lo tienes que visualizar, lo tienes que estudiar. Y yo, pues en mi caso, estudié todo eso. Estudié mis movimientos frente al espejo, dónde sí, dónde no, dónde me lanzo con todo, dónde hago gestos, o sea, yo tuve que estudiar hasta dónde hacerles así para que hicieran con el puño los cantantes, ¿no? E incluso yo tuve que estudiar hasta la vuelta de página, ¿no? Así de, a ver, voy a dar la vuelta, no me puedo distraer, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar después? O sea, todas esas cosas. Es un trabajo muy, muy extenuante, muy rico, muy maravilloso. Y pues sí, justo tienes que estar preparado, por ejemplo, para decirle a los violines en tal compás, ¿no? Imagínate una pieza, ¿no? Una rola de Épica que tiene, vamos a decir,
350 compases. En el compás 223 los violines están desafinados en tal nota, no sé qué, no sé qué. Eso, también tienes que tener muy buen oído, ¿no? Y estar como muy pendiente de todo ese tipo de cosas. O de si alguien se sale de ritmo, o de si alguien entró antes o entró después. O sea, tienes que voltearlos a ver y decirles, ahorita no, espérate, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en los chelos en un ensayo en Septic Flesh, los chelos no entraron. Y luego en otro repetimos la rola y entraron antes. Entonces les dije, a ver, espérense a que yo les diga a dónde, ¿no? Y entonces ya, ponía la mano en todavía no, aquí. Y entonces ya entraban conmigo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas suceden, ¿no? Oye, me imagino que sí hay como una clave Morse, o sea, es como ciertos movimientos les indican ciertas cosas o tal cual es una comunicación visual, o sea, de tal cual vas, como te apunto y no sé, digo, porque hay movimientos que uno ve de repente, ¿no? No sé, películas o videos. Digo, yo no he estado desafortunadamente en algún evento, ¿no? Con alguna orquesta en vivo, pero no sé si como tal si hay movimientos que todos los músicos ya están conociendo o cómo es esa dinámica ya en el escenario. Sí hay movimientos generales, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer esto, estás pidiéndole que le suban el volumen, ¿no? O hacerles así, o hacerles así, estás pidiéndole que, espérate, güey, no me avientes tanta música, o bájale tantito. O si les haces así, ¿no? De pronto, ¿no? Es como, detente, ¿no? Aquí no vas, y ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tenía esta cosa con el coro de hacer así la mano hasta arriba cuando iban a la nota más aguda y era como ahí dale con todo, ¿no? Y luego les marcaba como ahí, ¿no? Así muy fuertes estas tres notas o así, ¿no? O sea, pero al final es una comunicación, sí, es una comunicación visual. Cada director tiene su estilo. Digo, tienes que ser muy claro en dónde está tu 1, 2, 3, 4, y aún así teniendo marcado cómo se marca un 4, pues hay directores que lo marcan diferente, que te ponen el 1 para arriba. O sea, cada director tiene su estilo. Hay directores, yo he visto a un director que por ahí hay un video dirigiendo el bolero de Ravel, que dirige con los ojos. Y lo único que está haciendo es esto, ¿no? Voltear con los ojos, como que voltea a ver al que va a entrar y le da la entrada. Y levanta tantito las cejas y eso es todo lo que hace, ¿no? Ya después, así como nos regañaban, ¿no? Nuestros papás. Exactamente, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, es una comunicación ahí visual total, ¿no? Todo el tiempo hay que estar en contacto con los músicos. Y también pues uno tiene que ser claro y tienes no marcar de más o no querer ser la estrella siempre o no querer ser histriónico todo el tiempo, ¿no? Hay veces que necesitas pues relajarte. Por ejemplo, un movimiento de manos como aquí, pues es algo que te está indicando que es música más suave, ¿no? Es diferente a que si yo te hago así, ¿no? O sea, que si yo te marco... Digo, un Septic Flesh, ¿no? Que aguas. Sí. O sea, por ejemplo, en épica, pues dirigir Tides of Time es como muy suavecito, ¿no? A diferencia de dirigir Shine Through the Sky Beyond, que es como muy marcial, ¿no? Es como una marcha. ¿No? Y tienes que ser como muy, pues eso, muy marcial, ¿no? Muy recto, muy rígido. A diferencia de dirigir Tides of Time o de dirigir alguna otra balada. Vaya, que también cada canción o cada obra o cada ni siquiera por canción, cada pasaje te va pidiendo algo distinto, ¿no? Una cosa que es muy suave, pues tienes que dirigir muy suave. No vas a estar acá dirigiendo Tides of Time, ¿no? Claro. Y no vas a estar aquí dirigiendo Unleashed o alguna de estas rolas así que traen todo el poder, ¿no? Entonces eso, pues también, por eso te digo que el director tiene que conocer bien a fondo la música, el estilo, la historia, a veces hasta, pues justo yo pregunté cosas sobre épica, ¿no? Oye, pero ¿y qué? ¿Y cuándo llegó? ¿Y cuándo se unió? ¿Y este güey qué? Y no sé qué. Y luego pues también tienes que estar atento a lo que pasa en el show. Cuando yo estaba dirigiendo, creo que sí es Tides of Time o no me acuerdo. No es Tides of Time. No me acuerdo qué otra rola, donde Simón canta arriba y estaba cantando justo frente a mí. Entonces yo estaba muy metido en la partitura
y de pronto la veo frente a mí y me hicimos contacto visual, ¿no? Y pues ya, o sea, yo seguí dirigiendo, ya me sabía la pieza, ya me sabía la partitura y seguí dirigiendo, viéndola todo el tiempo, ¿no? Y fue ahí donde incluso me hizo ojitos, ¿no? Bueno, me hizo así con la vista. Creo que sí vi el TikTok. Sí, subí el video. Entonces, pues imagínate, si yo no hubiera establecido contacto visual con ella, no hubiera vivido ese momento, que también es un momento de conexión entre el director que representa a toda la orquesta y la cantante, ¿no? La artista, que es así, pues en ese momento ella es la atención total, ¿no? Entonces, esa conexión que se logró, pues es gracias a que tuvimos ese contacto visual y que yo me pude desconectar de estar viendo la partitura o de estar concentrado nada más en la orquesta, sino también en ella, o cuando había fuego, o cuando había explosiones, o cuando estaba el bajista frente a mí, o el guitarrista que brincaba todo el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, en Ámsterdam no brinqué, pero acá en México, no, en Ámsterdam brinqué, pero acá brinqué menos porque la plataforma estaba más chiquita, pero, o sea, pero traté de estar todo el tiempo como en el mood, ¿no? Hay rolas donde estoy sonriendo a todo lo que doy y hay rolas donde estoy haciendo gestos así como más violentos, agresivos, no sé, lo mismo, Septic Flesh. Yo en Septic Flesh dirigí así como una bestia, ¿no? O sea, porque acabas es una muy música cansado, que yo para creo, mí es ¿no? muy bestial. Sí, claro. Es un cansancio que se te quita en 5 minutos, o sea, ya es como, ya no puedo más, te tomas un refresquito, te comes una papita y listo, ya, porque pues la adrenalina, el cansancio viene después, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso está involucrado en cómo diriges, qué diriges, dónde marcas, qué no marcas, qué entradas das, cuáles entradas no tienes que dar. O sea, hay veces que pues la orquesta puede correr solita y tú nomás estás ahí como para cuidar ciertas cosas. En el caso de Épica, pues yo tenía que hacer show además de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que te requiere la música o el espectáculo, lo que sea, ¿no? O sea, es una chamba integral. Tiene muchos ingredientes, ¿no? Claro, y además, pues tienes que saber leer música, y tienes que saber de música, y tienes que saber de instrumentos y de instrumentación, y etcétera, ¿no? O sea. No, hombre, es excelente. Y quiero que me platiques un poco o un mucho de Azteca. Yo, como te platicaba hace un ratito, en el proceso de investigación, si lo podemos decir de esta manera, lo primero que yo escuché precisamente de Azteca, pues es esta rola de Clash of the Gods y me pareció una genialidad. Se me hizo, mira, excelente, muy completa. O sea, realmente todos los arreglos orquestales, todos los coros, la música, es una rola muy redonda. Yo la podría catalogar de esa manera. Tiene todo. O sea, la verdad, sí me quedé sorprendido de esa rola. Y no sé cuánto tiempo se dura en componer una canción de esa escala, porque aparte, pues se produjo, me imagino, aquí en México, ¿no? En su totalidad. No, o sea, se grabó todo en México, pero la mezcla y la masterización las hizo el guitarrista de Septic Flesh, Saikon. Ah, ok. Sí, ya pero venimos es trabajando con él desde de hace manufactura varios años. mexicana. 100%, sí, la rola es completamente compuesta y escrita por mí, todo. La letra, la orquesta, los riffs, los instrumentos prehispánicos, todo lo compuse yo, sí. Bueno, sí, oye, en esta rola sí, todo lo hice yo. Oye, ¿y cuánto tiempo dura la composición de una canción con tantos elementos? Pues mira, es curioso porque es una cuestión de cuando llega la musa, ¿no? A veces es una cosa que toma unos días, hay veces que haces una canción en un día, ¿no? Por ejemplo, la rola de Soy tu amigo fiel de Toy Story, estaba leyendo que el compositor la hizo en un día. Entonces, y es un pinche rolón, no, así para toda la historia, ¿no? Los Beatles hacían un disco en un día, o sea, completito, grababan así o en 2 días, ¿no? Entonces, pues
depende de muchos factores, a veces no estás en el mood, a veces tienes mucho trabajo, no tienes tiempo, no sé, ¿no? Yo, por lo general, o sea, mi proceso o el proceso de esta canción específicamente, yo primero hice los riffs de guitarra. Tenía un riff que era muy diferente. Era un riff mucho más trashero, que hacía o sea, era como muy, o sea, tenía cosas ahí como medio slayersosas y así, pues medio trasher, ¿no? Pero después, cuando pensé en la orquestación, cuando empecé a pensar en qué iba a ser la orquesta, qué iba a ser los instrumentos prehispánicos y todo, dije, puta, es que si dejo ese riff va a tapar todo. Ese riff no deja espacio a nada, ¿no? Y entonces me acordé que soy muy, muy fan de Dimmu Borgir, ¿no? Y a mí me encanta, me fascina, por ejemplo, bueno, mi disco favorito es el Puritanical, me fascinan las rolas que están súper atascadas y todo, pero también reconozco que su mejor pieza orquestal es Progenies, que es del Death Cult Armageddon, ¿no? Y Progenies es un riff súper sencillo, chan, 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 chan. Y eso lo reproduce la orquesta con los trombones, ¿no? Que también están haciendo pam, 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 la tuba, todos ellos, ¿no? Mientras que ¿no? Y pasan cosas con la orquesta y demás, ¿no? Entonces yo justo muy buena quería... rola, ¿eh? Sí, grandiosa. Yo quería que Clash of the Gods fuera una rola en la que pudieras disfrutar del coro, pudieras disfrutar de la orquesta, que de pronto notaras los instrumentos prehispánicos que pues sí tienen una sonoridad, pero no suenan fuerte y mucho menos pueden competir con una guitarra, ¿no? Con una guitarra eléctrica distorsionada. Entonces decidí simplificar el riff, principalmente el del hook, ¿no? El del corito, digamos, donde canta el coro, y dije, pues me voy a basar en lo que hizo Dimmu Borgir, ¿por qué no? Nada más que lo hice más apegado a lo prehispánico, ¿no? Y por eso es chan, 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 cha, chan, chan, cha, chan, 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 cha, can, 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 ¿no? Que si te acuerdas un poco, por ejemplo, de la rola de Afuera, de Caifanes, sí, claro. Es lo mismo, es el mismo ritmo, porque ese es un ritmo prehispánico. Yo ni se lo robé a Dimmu, ni se lo robé a Caifanes, ni se lo robé a nadie. O sea, es un ritmo prehispánico que está es un ritmo que ya en está la música mexicana, ¿no? Entonces, pues bueno, quise hacer eso. Entonces, primero hice el riff. Y a partir del riff empecé a construir. Bueno, ¿qué voy a hacer con la percusión prehispánica? ¿Qué voy a hacer con la percusión de orquesta? ¿Qué van a hacer los violines? ¿Qué van a hacer las trompetas? ¿Qué van a hacer? Todo mundo, ¿no? Y entonces dije, pues me gusta, por ejemplo, lo que hacen las maderas, que son las flautas y todo eso, en el guapango de Moncayo. Voy a buscar una sonoridad por ahí, una cosa que haga más o menos algo similar al guapango de Moncayo. Y entonces las maderas están haciendo algo así, ¿no? De hecho, las maderas y el arpa están haciendo un guapango como tal, ¿no? O sea, si tú pones mucha atención, vas a escuchar que el arpa está haciendo y va cambiando la armonía, y el arpa es realmente quien va cambiando la armonía, porque la guitarra está haciendo una nota. Chan, 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 chan. Es una cosa que se llama ostinato en música, ¿no? Entonces, está ahí pegado eso, ¿no? Y luego, pues yo quería una melodía muy reconocible que la gente pueda cantar cuando toquemos esa rola, ¿no? Entonces, por eso el coro hace una melodía muy sencilla, que la hacen todo el coro la hace y la hago yo en vivo. Entonces, pues eso la gente lo puede procesar y lo canta también, ¿no? Entonces, pues así fue que vaya, al final, pues o sea, una rola que empecé en la pandemia en el 2020 y que la terminé en el 2023, creo, ¿no? O sea, pero pues fue cambiando, ¿no? Por otro lado, con World Cabinet, la última rola que hice para World Cabinet en el disco Made in México es una rola que la hice, o sea, los riffs y eso los hice en 2-3 días. La letra me la aventé en un día, así de a ver, ¿qué podemos poner? No, pues esto y esto, en una tarde. Y la orquestación, ni me acordaba que a esa rola le faltaba orquesta, y cuando ya íbamos a hacer la grabación,
Me ¿A acordé poco? que la rola no tenía orquesta y en chinga, en una Ujú, noche me aventé toda la orquestación. Es una orquestación sencilla, pero la hice toda en una noche. Entonces, ujú, digamos que en horas de trabajo a lo mejor podrían ser unas, no sé, unos 5 días, pero no ujú, trabajé los 5 días sin parar, ¿no? O sea, ujú, entonces, pues bueno, a veces es muy rápido, a veces es muy largo, a veces trabajas un ratito en una rola y no la encuentras, la dejas, la olvidas y la retomas en 3 meses. O sea, incluso eso pasa pues con las sinfonías, ¿no? O sea, yo no tengo el dato ujú, claro, pero obviamente la novena sinfonía de Beethoven no se compuso en un mes. O sea, creo que fueron ujú, años. Porque además, ya que la tienes armada, la revisas y dices, ay, esto no me gustó, le quitas, le pones, le agregas, la ujú. vuelves a escuchar y dices, no, esto no me gustó. Y entonces estás ahí todo el tiempo. Yo, por ejemplo, tengo un arreglo de Stairway to Heaven, que ya lo hemos tocado en vivo, Ah, ok. para orquesta, bueno, para banda, o sea, rock sinfónico. Este, ese arreglo, yo ya lo había terminado, ya estaba así completito, todo, todo, todo. Y yo Ujú, lo ponía y decía, es que no me gusta esto, es que tal cosa no. Entonces, en lugar de revisar y de ponerme a arreglar cada cosita que no me gustaba, mandé a la chingada todo el arreglo, así lo ujú. tiré, ni siquiera me acuerdo si lo guardé, pero dije a la Ok. mierda con esto y volví a empezar de cero y el arreglo quedó así, o sea, majestuoso y ya de una cosa que había estado trabajando mucho tiempo, que la terminé desechando, terminé haciendo un arreglo que lo hice en 2, 3 semanas, pero quedó Ujú, así perfecto, precioso, ¿no? Con Bohemian Rhapsody, el arreglo sinfónico que hice, lo tuve que hacer rapidísimo y lo hice en 3 días y quedó increíble. Y ujú, así hay varios arreglos que he hecho que hago en un día o 2 días ujú. que quedan increíbles y hay cosas que hago durante mucho tiempo que no me gustan y las termino desechando, ¿no? Entonces, pues eso es un proceso realmente, pues Mm, no hay un tiempo, ¿no? A menos que pues sí tengas a alguien encima, así como de, güey, necesito que me hagas 3 rolas para dentro de 3 días y no sé qué, y 3 arreglos, pues ahí sí, pues vámonos, ¿no? Y escribes y, y lo haces lo mejor que se puede, pero pues tal cual es un arreglo de un día, es un arreglo de ujú, que hiciste en 6 horas. Un arreglo de 6 horas suena a 6 horas, a menos que seas Mozart, ¿no? Que Mozart no sé qué ujú, cosa compuso en un carruaje entre una ciudad y otra, o sea, si eres Mozart, pues algo. bueno, puedes hacer una obra Ujú, maestra en 6 horas, pero si no, si eres una ujú, persona mortal como yo, pues un arreglo de 6 horas suena a 6 horas y un arreglo de un mes puede sonar a una cosa majestuosa, ¿no? O en una de esas, ujú, pues tienes suerte y el de 6 horas suena muy cabrón, o sea, te digo, no, ujú. no hay una regla específica, ¿no? Así en cuánto tiempo. Y para la raza que no tiene como el gusto de conocer al proyecto Azteca, la banda, ¿cómo nos podrías platicar el concepto general? Es metal, metal sinfónico con pues, ¿qué se puede decir? Yo le Con digo que tal cual que influencias. es, no, yo le digo tal cual que es metal sinfónico prehispánico. Hay mucho hater Ok. por ahí que dice que no tiene nada de prehispánico, pero pues bueno, generalmente los haters no tienen idea de nada. Nomás critican al Ajá. güey. O sea, sí, Este, sí, sí ha tenido hate el proyecto. sí, pues todas las cosas Ujú. que sobresalen tienen Ajá. hate, siempre, ¿no? O Ujú, sea, cuando eres un don nadie, nadie te pela y no tienes haters. Cuando eres un alguien así ujú, chiquitito, por lo ujú. menos un hater ya tienes, ¿no? O sea, Sí. así, pues es que yo canté el fin de semana en un McCarthy's, ahí en el McCarthy's va a haber un Ujú. güey al que no le guste lo que hagas, por más chingón que lo Ok. hagas, ¿no? O Ajá. sea, no importa, ¿no? Eh, yo digo que es metal sinfónico prehispánico. Los ritmos, principalmente los ritmos de todas las canciones, están basados Ujú, en reminiscencias de la música prehispánica. No tenemos como tal un registro de cómo era la música prehispánica per se, ujú, porque no existían las grabaciones y porque toda esa música pasaba por tradición oral, o sea, de padres a hijos, ¿no? O de tíos ujú, a sobrinos, o de abuelos. O sea, era música como se toca hoy en día en las comunidades, o sea, se reúnen y empiezan a ujú, tocar y listo. No hay una partitura, obviamente no hay una grabación, no hay un papel que diga esto es así, se hace así. Lo más que tenemos pues son los códices, en los códices dice cuáles eran los instrumentos que existían, en qué momento se llegaban a tocar, pero no hay como tal un registro de cómo era como tal la música prehispánica, ¿no? Entonces, pues es ujú,
tenemos un acercamiento. Los que dicen que hacen música prehispánica, pues hacen su idea de lo que es la música prehispánica, ¿no? Incluso los danzantes, pues sí, obviamente ellos son los que más saben y es música que tiene toda la tradición, pero al final de cuentas es algo que ha venido de generación en generación y que pues obviamente va tomando del sincretismo, va tomando elementos de otras cosas y va desechando elementos que pues ya no están en uso, ¿no? Entonces, los ritmos de las canciones están basados en estos ritmos, que hay una cosa que se llama emiola, que en música se llama emiola, que es cuando combinas un ritmo de 3 contra un ritmo de 2, que suena como tacu, 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 tacu. ¿No? Ese es un ritmo, o bueno, lo voy a hacer aquí, a ver si... ¿No? Soy como tacu, tacu. Está en una mano, estoy haciendo 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mientras la otra estoy haciendo 2, ¿no? 1, 2, 1, 2. Ay, perdón, tiré la cámara. Bueno, pues eso, ¿no? Ese es un ritmo que está como muy, muy presente en mucha música mexicana vernácula, en el mariachi, en los sones, en los guapangos, en mucha música mexicana. Yo retomo esos ritmos y los agarro para hacer los ritmos de nuestras canciones. Can, 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 con la guitarra, ¿no? Con los tambores. Utilizo varios instrumentos prehispánicos que son el huehuetl, que es el tambor, el panhuehuetl, que es un tambor más grande y es de piso. Utilizo el tecocoli, que es el caracol, ¿no? La trompeta de caracol o corno de caracol, como le quieran llamar. Utilizamos los ayoyotes, que son los famosos cascabeles que se ponen los danzantes en las piernas. O también tenemos ayoyotes que son como sonajas, que son como de mano. Utilizamos también el huehuetl, que es un tambor que es horizontal y que tiene un par de lengüetas y suena como acuático, como cum, 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 ¿no? Como una cosa así. Entonces ya tenemos 2 elementos, ¿no? Los ritmos y los instrumentos. El tercer elemento prehispánico es que toda la historia, todo lo que hablamos en azteca, todo está basado. Este primer disco que vamos a sacar está basado en la tira de la peregrinación de los aztecas, que es desde que salen de Aztlán hasta que llegan, encuentran el islote y fundan Tenochtitlan, ¿no? Que son pues, 300 años de historia y que justo hace unos días, bueno, el mes pasado, en marzo, se cumplieron 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, de eso habla este primer disco, ¿no? De cómo salen, de dónde vivían, las cuevas de Chicomostoc y todo esto, la travesía que tienen, todas las vicisitudes que se encuentran, etcétera, etcétera, hasta que llegan y fundan Tenochtitlan. Bueno, la rola de Clash of the Gods habla de un mito, que es el mito del nacimiento de Huitzilopochtli y la muerte de Coyolxauhqui y de los Senzohuiznahua, que son los hermanos de ambos y que se convierten en las estrellas. De eso habla Clash of the Gods. La última rola del disco es Arrival in Tenochtitlan, que es justamente cuando llegan, por fin encuentran el lago, encuentran el islote, ven al águila, ven el Atlachinoli, que en realidad, o sea, aquí se ha dicho que es una serpiente, pero en realidad es otra cosa, pero no importa, no nos vamos a clavar tanto. Pero bueno, encuentran eso, fundan Tenochtitlan y ahí acaba el disco, ¿no? Y la primera rola es justamente cuando se les aparece Huitzilopochtli y les dice que tienen que salir de Aztlán y buscar su camino, ¿no? Entonces ese es el tercer elemento, ¿no? Prehispánico, que es la letra. El cuarto elemento es los atavíos, los disfraces. Nosotros no quisimos vestirnos de concheros, ni quisimos vestirnos ahí con penachos como los del Zócalo de acá de México.